Las bolsas y los bonos han demostrado estar más fuertes de lo que muchos inversores creían posible, a pesar de verse sacudidos por varios shocks, como las últimas turbulencias en el sector financiero y desde hoy también por ese nuevo recorte en la producción de petróleo. La recesión que muchos anticipaban no se ha materializado, al menos hasta ahora, y la inflación sigue siendo alta, pero ha ido disminuyendo. Sin embargo, esto tampoco significa que haya pasado el peligro a una recesión, y el principal temor es que los mercados se equivoquen sobre la orientación de los tipos de interés de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo para el resto del año. Abrimos ya nuestra sección con el que arrancamos el programa y la semana. Paso corto, vista larga, táctica y estrategia con fondos de inversión, como siempre con José María Luna, de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenos días o buenas tardes. Muy buenas, Fernando. Estupendamente. Más allá del último anuncio de la OPEP, lo que seguimos viendo estos días es eso, la gran divergencia que sigue existiendo entre lo que dicen por un lado los bancos centrales y lo que hacen los mercados. Pues sí, la verdad es que sí. Me hacía gracia la reflexión que estabas haciendo al principio, cuando hablabas de tiempo de procesiones, y por hacer un símil en los mercados, decir que a veces la procesión dura más que el cirio, ¿no? Y es que realmente, pues, la importancia de tener efectivamente, dormir con un ojo abierto y otro cerrado y estar bastante bien asesorado, ¿no? Y muy bien informado, como hacéis vosotros. Pues los bancos centrales se encuentran efectivamente en una enorme disyuntiva, ¿no? Es decir, por un lado, combatir la inflación, que por cierto, flaco favor hace el anuncio, una vez más, con nocturnidad y alevosía por parte, en este caso, de la OPEP. Tenemos que estar siempre atentos los fines de semana, sobre todo los domingos, a cualquier tipo de novedad, que luego se deja notar muy mucho en los mercados de capitales. A veces ocurren más cosas los fines de semana que los días, las jornadas normales de trabajo, y veíamos efectivamente como esa noticia, pues lógicamente nos va a sentar muy bien al crecimiento económico. Es una medida de presión que en muchos países gusta, sobre todo en el caso de Rusia, que es una forma de decir, bueno, vosotros me queréis hacer una serie de bloqueos, pues bueno, pues vais a tener que pagar el petróleo mucho más caro. ¿China estaría enterado? Pues seguramente sí que estaría enterado, porque China además obtiene el precio de petróleo mucho más barato que Europa en esta actual situación, y es un socio a nivel comercial muy importante para Rusia y Rusia para China. Y luego los bancos centrales, ya digo, lo tienen bastante complicado para tratar de controlar la inflación en un contexto que además los costes van a aumentar, ya lo están aumentando sin duda alguna también con el endurecimiento de las condiciones financieras. Y eso es algo también preocupante, ¿no? En cuanto a que las turbulencias bancarias parece que se atemperan, parece que pierden algo de temperatura, pero que está muy claro que en un contexto en el cual probablemente la recesión en muchas zonas del mundo es muy difícil que se pueda evitar, lógicamente también los bancos centrales pues tienen que intentar, pues eso, ese ejercicio de por un lado soplar y de otro lado sorber, ¿no? De intentar que no se les caiga el sistema financiero o que no haya una crisis mucho más fuerte de la que hemos vivido semanas atrás, y por otro lado tener que seguir combatiendo a la inflación, que aunque se modera, pero sigue siendo una moderación, bueno, pues muy leve, ¿no? Tenemos realmente un problema a la hora de tratar de controlarla, sobre todo en el corto plazo, con lo cual eso se va a dejar sentir mucho en el ánimo de los inversores. Esta semana, evidentemente, es una semana de menor volumen, pero la incertidumbre y la volatilidad va a seguir siendo nuestro copiloto a la hora de gestionar nuestras emociones, a la hora de gestionar nuestras carteras, con lo cual yo creo que hay tres pilares muy importantes que no debemos de obviar. Por un lado está la defensa. Qué importante es la defensa en tantas cosas de nuestra vida, pero también a la hora de contar con una cartera muy diversificada, bien diversificada, porque si no tenemos una buena defensa, productos que lo hagan, pues lógicamente cuando vuelven los mercados, cuando los bajistas vuelven a hacer su agosto, o puede ser su abril o su mayo, pues evidentemente tener una buena defensa nos hace las carteras mucho más resistentes. La adaptación en un mercado tan cambiante, donde estamos cambiando continuamente, bueno, pues no solo a bombo y platillo de los bancos centrales, sino también de muchas otras incertidumbres que van apareciendo o noticias que van surgiendo, y por supuesto la calidad. La calidad va a ser realmente fundamental, negocios de calidad a la hora de apostar tanto en la parte de deuda como en la parte de renta variable, puesto que
hay compañías que sí pueden perfectamente convivir en este contexto nada fácil y otras pues que cada vez lo van a tener mucho más difícil. Defensa, diversificación y calidad. Vamos a la práctica, vamos a ser pragmáticos, como siempre, José María. En paso corto, hoy nos traes un fondo monetario de la casa GESConsul, una gestora española. Efectivamente, acabo de comentar la parte de defensa, ¿no? Pues un producto para la defensa, para la parte más táctica, para la parte más defensiva de nuestra estrategia, de nuestra cartera de fondos de inversión, sin duda alguna van a seguir siendo los monetarios e incluso otro tipo de productos. Este es un monetario singular, es un fondo de una gestora española, que es el caso de GESConsul, es un producto que invierte en pagarés de empresa, es decir, las empresas tienen distintas fuentes de financiación, una por supuesto puede ser el sistema tradicional de la banca, pero otra puede ser los mercados de renta fija. En este caso los pagarés, muchos de ellos los vamos a obtener en los mercados alternativos de renta fija, sobre todo en el caso de los pagarés de la deuda de más corto plazo de empresas emitidas en España. Es el mercado donde normalmente suele invertir este producto, aunque no solo es España, aunque es un peso superior al 70% del total de la cartera. Tenemos también deuda de muy corto plazo de países europeos y una posición muy meramente testimonial en el caso norteamericano. Los pagarés se valoran al descuento, es decir, nosotros pagamos menos que el nominal de la compañía, como cuando compramos, en este caso, una letra del Tesoro, y aquí es muy importante la labor de los analistas, también de los gestores, en cuanto a analizar, bueno, pues la credibilidad de la compañía, la solvencia de la empresa que emite precisamente esa deuda en esos mercados de deuda, como puede ser el mercado alternativo de renta fija. Es un fondo de inversión que en estos instantes, con un vencimiento medio, con una duración, es decir, una sensibilidad de la cartera a renta fija de en torno a 0,35 años, es decir, es un producto de muy corto plazo, pero tiene una TIR a vencimiento, una TIR bruta, que está por encima del 3,5%, con lo cual es una idea que nos puede aportar rentabilidad, nos puede aportar defensa, también aporta, por supuesto, calidad, sobre todo, ya digo, por el equipo de analistas que mantiene, en este caso, GESConsul. Y, bueno, pues es un fondo de inversión singular porque muchas veces vamos a encontrar deuda, pero sobre todo deuda pública o algo de deuda corporativa, un mix, bonos flotantes. Aquí lo que vamos a invertir o lo que vamos a encontrarnos es pagarés de compañías muy bien seleccionadas, bien diversificado el producto y, bueno, pues un fondo que lleva más de un 0,65% de rentabilidad positiva en el acumulado del año y que tiene un comportamiento bastante lineal, pero al alza, con lo cual, a la hora de defendernos, bueno, pues puede ser un producto que es valorable a la hora de tenerlo en cartera. Fondo monetario de GESConsul para vista larga, estrategia con fondos de inversión. Ampliamos un poquito más la mirada a la vista, nos vamos a un fondo de bolsa mundial o bolsa global, ¿no? Efectivamente, es un producto de la casa Nartes Capital, es un producto, en este caso es el Nartes Equity, es un fondo que se gestiona desde España, es un fondo que gestiona dos gestores, además bastante jóvenes, pero con dilatada experiencia profesional, incluso en algún fondo de renombre de capital riesgo. Es un producto que invierte en renta variable internacional, bastante concentrado. Es un fondo que pareciera que tiene un sesgo marcadamente growth, pero no es el caso. Es decir, es cierto que tiene un porcentaje de empresas ligadas, por ejemplo, a la tecnología, ahora hablaremos de ello, pero también puede tener empresas de consumo básico, como puede ser, no sé, Louis Vuitton, por poner un ejemplo. Pero aquí lo más importante es que se apoya del tercer pilar que comentaba anteriormente, la calidad. Hablábamos de la defensa, hablábamos de la adaptación, hablamos ahora de la calidad. Muy importante, es decir, elegir compañías que sean, bueno, pues capaces de generar flujos de capital de forma bastante visible en un contexto muy difícil, muy complicado como el que tenemos en estos momentos. Empresas, además, que tengan un crecimiento estructural, no que sean compañías que, bueno, pues que vayan teniendo crecimientos inorgánicos. Empresas, además, muchas de ellas que formen parte de monopolios o de oligopolios, de pocas compañías dentro de un mismo sector, con lo cual, gran capacidad de fijación de precios, que tengan además roces altos, que sean elevados y además sectores no cíclicos. Es una compañía que, o en este caso, es un fondo de inversión que os he traído hoy la presentación además del mismo. Ahora mismo, en estos momentos, el sector industrial pesa algo más de un 30% del total de la cartera. Yo seguiría valores industriales
y sector financiero, mucho peso de Estados Unidos, aunque no es el único mercado en el cual invierte. La misma presentación, además, el free cash flow, es decir, los flujos de caja, están en torno al 5%. Y luego además tiene un margen de beat aproximadamente de en torno al 27%. Y en la cartera, lo más interesante, cuando hablaba antes de monopolios y de oligopolios, pues vamos a encontrar compañías como puede ser un Microsoft o como puede ser una compañía como puede ser, no sé, Diageo o Safran, dentro de una compañía francesa que hablábamos además hace poco también en este mismo espacio con una empresa francesa aeroespacial, líder en el sector de todo lo que está en la aeronáutica, en la defensa, la ciberseguridad, pero también tenemos, como decía hace un momento, pues compañías como puede ser un Louis Vuitton dentro de la misma, o una compañía también, los llaman ellos rara avis, como puede ser compañías como puede ser Willis Towers Watson, que es una empresa dentro del sector asegurador, pero sobre todo es asegurador de controlador de riesgos, tanto de riesgos de las personas, de los equipos profesionales, del negocio como tal, con lo cual es un compendio de empresas, ya digo, sobre todo de blue chips, también alguna compañía de mediana capitalización, pero se centra muy mucho en la calidad, compañías o el fondo no pretende tener una alta rotación de cartera, pero que ha demostrado esta filosofía que para muchos sería muy parecida a lo que sería el value investing, pero lejos del value investing, aplicado sobre todo en la calidad, en el factor calidad, mirando hacia futuro, y eso ha demostrado, como digo, ser capaz de forma consistente batir al MSCI World. Con lo cual, aquí tenemos otro fondo gestionado desde España, en este caso de la casa Nartes Capital, y bueno, pues una idea a la hora de la vista larga en renta variable con empresas de cierta visibilidad en un contexto tan volátil, tan veleta, pero que, bueno, pues esperemos que el cirio aquí aguante más que la profesión. Aguante más que la profesión. Ahí tenemos dos fondos para estudiar estos días, que se puede hacer de todo, ¿eh? Se puede descansar, se puede divertir uno con los amigos o con la familia y, por supuesto, también se puede estudiar un poquito. Por cierto, José María, ¿qué procesiones te emocionan o te remueven a ti más por dentro? ¿Las de Toledo, tu madre patria, o las de Madrid, que es tu tierra de adopción? Tú vas a salir en alguna, entiendo, ¿no? Sí, bueno, sí. Además como soy también músico, pues aprovecha. Profesional amateur, tengo todos los días o casi todos los días de Semana Santa en la percusión, estaré. Pues mira, hoy tenéis una procesión maravillosa en Alcalá de Henares, que es la procesión del silencio, de las angustias, de la mano de las angustias, y la verdad es que es muy emotiva, es absoluto silencio, y lo dice alguien que le gusta la música, pero que suena solamente el sonido de una campana, con lo cual es preciosa para ir a una ciudad tan hermosa como es Alcalá de Henares. Pero en Madrid tenemos montones de procesiones que son muy emotivas, ¿no? Con vírgenes que te emocionan, o bueno, cuando sale el Cristo de Medinaceli, que deciros, ¿no? Y en Toledo, bueno, pues tanto jueves como Viernes Santo es precioso ir a la ciudad de Toledo. Yo tocaré sobre todo más en Madrid, incluso en Guadalajara, y son precisiones, bueno, pues... ¿Qué cartel más bonito? ¿Qué cartel más bonito? Yo me quedo con las de Toledo. No sé, quizás porque el sitio también es más pequeño y no sé, tiene también. El Cristo de la Vega os lo recomiendo, sobre todo por lo emotivo que es. José María Luna, de Luna Sevilla, Asesores Patrimoniales, que se dé bien la faena. Muchas gracias, como siempre. Hasta pronto, cuídate. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todos. Buena semana. 12:23 de la tarde. La OPEP ha creado mucho revuelo. Esto tampoco significa que nos empuje directamente a una recesión. O sí, enseguida lo vamos a hablar en los próximos minutos, en Momentum de la Economía y los Mercados. Hoy con Miguel Ángel García de Capex.com y con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Hasta ahora.